Dije, disculpe, no está habilitado su micrófono. Perdón. Bueno, entonces empezamos de nuevo. Bueno, como habíamos acordado en la clase anterior, vamos a hacer un ejemplo que corresponde a una aplicación de la materia de recursos hídricos, ¿no? Que es el tránsito de avenidas a través de embalses. Es muy importante porque a través de ese tránsito de avenidas, lo que podemos determinar es cuánto disminuye el caudal máximo al pasar por el embalse, ¿no? Si suponemos que el hidrograma de una tormenta, de una máxima tormenta de diseño, supongamos que es este hidrograma de entrada y este de aquí es el hidrograma de salida después de transitar por el embalse. Este vendría a ser la disminución del caudal máximo cuando pasa por el embalse, ¿no? Recording in Entonces, progress. Disminución es determinar en realidad cuánto es el caudal, este caudal máximo que pasa a través del vertedero. En este caudal máximo, una vez que transita por el embalse, en este caudal máximo dimensionamos nuestro vertedero de excedencias, ya con el largo y con el ancho o una altura. Podemos dimensionar nuestro vertedero, ¿no? El caudal que circula va a ser en función del caudal máximo que transita después, el caudal de salida del hidrograma que pasa después del embalse, ¿no? Es por eso que necesitamos hacer el tránsito de avenidas a través del embalse. Entonces, esta es la teoría. Existen dos, métodos hidrológicos y métodos hidráulicos. Los hidráulicos pues se basan en la simulación hidráulica en base a las condiciones hidráulicas, y los métodos hidrológicos que comparan los caudales de entrada y los caudales de salida, ¿no? Estos métodos hidrológicos, entre los más utilizados tenemos el Muskingum y el de onda cinemática. Uno de ellos, el de Muskingum, tiene un efecto de laminación, ambos tienen, solo que el método para determinar el método de Muskingum se basa en esta ecuación, donde tenemos los caudales de entrada, que es los caudales de entrada menos los caudales de salida, van a ser igual a la diferencia de volúmenes en un determinado tiempo, ¿no? Esto es lógico. Cuando tenemos ingresa un determinado caudal y sale un determinado caudal, esto va a ser igual al incremento del volumen que tiene el embalse en un determinado tiempo, ¿no? Con esta ecuación vamos a determinar inicialmente el balance y el método hidrológico para determinar en realidad los caudales de salida, ¿no? Como les decía, tenemos los caudales de entrada, caudales de salida, el incremento de volumen en el embalse y el tiempo en el que transcurre el hidrograma a través del embalse. Esta es la ecuación discretizada en función de la misma ecuación, discretizada en función de las de un tiempo, intervalos de tiempo, ¿no? Donde tenemos los caudales de entrada, caudales de salida, el incremento del tiempo. Caudales de entrada va a ser en un tiempo i más 1, el promedio de los caudales. El promedio de los caudales de salida, esto es Q sub i, menos, va a ser igual a la variación del volumen que tiene, o el incremento del volumen que tiene el embalse,
en ese determinado tiempo, ¿no? El volumen en el tiempo final menos el tiempo inicial. En el volumen en el tiempo inicial. Es la misma ecuación discretizada en intervalos de tiempo, ¿no? Para este método de Muskingum se introducen variables, ¿no? Algunas constantes, que son la constante K y la constante X. La constante K viene a ser la constante que va a reflejar el tiempo en el que transcurre la onda de la avenida a través del embalse. Y el K, perdón, la K y la X ya va a depender de la capacidad de almacenamiento del embalse, ¿no? Entonces, estos son parámetros dependientes del embalse, la zona, ¿no? Y obviamente tenemos los caudales de entrada y los caudales de salida. Esto en realidad se puede explicar con figuras prismáticas. Es tan sencilla la teoría que se reduce a un tránsito de flujo en un embalse, en un prisma. Por ejemplo, este es el embalse. Si es que, por ejemplo, lo tenemos así, este es un embalse prismático. Entonces, el volumen tiene que ser igual a una constante o un coeficiente multiplicado por, bueno, el caudal, ¿no? El caudal. En realidad se reduce a dos tipos o dos prismas, ¿no? Lo que pasa en el embalse es que se presenta, a ver, vamos a dibujar también la sección prismática triangular, que vendría a ser esta sección, o una cuña. Se la vamos a poner con color rojo. Tenemos dos cuñas, ¿no? Bueno, dos volúmenes. Si suponemos que el caudal de ingreso entra por esta sección y después del embalse sale el caudal de salida, por supuesto. Entonces, lo que vamos a tener son dos volúmenes, el volumen de prisma azul y el de esa pirámide o ese prisma de color rojo, ¿no? Entonces, ese volumen de esta cuña de color rojo va a ser igual al caudal de ingreso menos el caudal de salida, ¿no? Y el volumen de prisma azul va a ser igual al volumen del caudal de salida. En base a este balance se puede realizar el volumen, ¿no? Vamos a poner a ver en ecuaciones en color azul que el volumen va a ser igual a K por el caudal de ingreso por X, uno de los volúmenes, y otro de los volúmenes va a ser igual a, vamos a dar el espacio aquí para que se pueda notar. Ese es uno de los volúmenes, y otro volumen va a ser igual acá por
Q sub O por Q sub O, y el otro es menos, perdón, aquí tenemos uno, que es este de aquí, K por caudal de entrada por X, y el otro es menos K por Q sub O por X, y el volumen va a ser igual a K por Q sub O en la salida, ¿no? Tenemos esos dos volúmenes en función a estas dos ecuaciones. Vamos a realizar el balance, ¿no? Ese balance va a depender de estos coeficientes, el coeficiente del tiempo que transcurre la onda a través del embalse, y un coeficiente X que va a depender de la capacidad de almacenamiento, donde X va a ser que el volumen solo sería en función del caudal que sale, es decir, del caudal del prisma sub O. Si X es 0, viene a ser 0, y esto viene a ser 0, entonces este volumen va a ser igual a K por, entonces es 0, Q sub O. Y este K por Q sub O viene a ser el volumen de este prisma. ¿Ya? De ese prisma. Para X es 0. Pero contrariamente, si X vale 0.5, nos dice que el caudal que entra entra al mismo caudal que sale, es decir, que el hidrograma sería igual a la entrada y a la salida del embalse, ¿no? Para X igual a ser mayores a 0.5 se podría un aumento de concentración del hidrograma de entrada, lo que no se puede dar en segundo. Entonces podemos tener el dato o el caso de que X sea igual a 0.5, es decir, en este caso vamos a tener que si esto es igual a 0.5, el volumen va a ser igual a K por Q sub I por X a 0.5, y también aquí menos K por Q sub O por X, que vale 0.5, ¿no? Y esto viene a representar el volumen de esta cuña, el volumen triangular de esto, ¿no? Ingresa un caudal de entrada y sale un caudal de salida, ¿no? Esas son las dos ecuaciones para determinar los volúmenes, ¿no? El volumen correspondiente a la cuña y el volumen del prisma, que habíamos dicho, K por Q sub O, ¿no? Bien. Estas dos ecuaciones están escritas en esta ecuación de aquí. Es la ecuación para determinar por el método de Moskowitz, ¿no? Una vez que se tiene esta teoría y los datos, tenemos dos tiempos, ¿no? Un tiempo 1 y un tiempo 2. Entonces la misma ecuación para un caudal de entrada en un tiempo 1, caudal de salida en un tiempo 1, el volumen en el tiempo 2, el caudal de entrada en el tiempo 2, el caudal de salida en el tiempo 2, ¿no? Parámetros K y X que corresponden al embalse y al sol. Entonces, si hacemos nuevamente aplicando la ecuación del balance de los caudales de entrada menos los caudales de salida, estos son los caudales de entrada menos los caudales de salida, va a ser igual a la diferencia o el incremento del tiempo, del volumen en función del tiempo, ¿no? Simplificando se obtiene esta ecuación, que es la ecuación con la que vamos a trabajar, ¿no? Y esta es la ecuación para determinar los cálculos. Anteriormente es una explicación del método. Lo que queremos es determinar
los caudales de salida, obviamente en el tiempo 2. Empezando a realizar el cálculo con el caudal de ingreso o caudal de salida en el tiempo 1 igual a 0, ¿no? Es decir, que llega el hidrograma y por el vertedero todavía no tenemos un vertido de caudal. El caudal de salida en el tiempo 1 es igual a 0, esto de aquí. Una vez que ya transcurre un determinado tiempo y estamos en el tiempo 2, lo que queremos determinar es el caudal de salida en el tiempo 2. Para esto nos sirve esta ecuación. C0, C1 y C2 lo determinamos en función de las variables K y X. ¿Ya? ¿Cómo determinamos? En función a estas ecuaciones. Estas tres ecuaciones, C sub 0, C sub 1 y C sub 2. Obteniendo los valores de K, teniendo los valores de K y X, obtenemos esos coeficientes característicos del embalse, ¿no? Una condición para comprobar es que la suma de los tres coeficientes va a ser igual a la unidad. Entonces, se debe obtener estos dos coeficientes, K y X, mediante, puede ser bibliografía o datos previos de tormentas, y lo que se puede encontrar en función de bases meteorológicas gobernantes o estudios hidrológicos de la zona, ¿no? Una vez teniendo estos valores de K y X, reemplazamos en las tres ecuaciones, tenemos los coeficientes C0, C1, C2. Una vez que están determinados los valores C1, C2 y C0, C1, C2, obviamente iniciamos con un caudal de salida, habíamos dicho, igual a 0, ¿no? Y calculamos el valor del caudal de salida en el tiempo 2, porque en el tiempo 1 es 0, con esta ecuación. Si ya tenemos el coeficiente C0, C1 y C2, y tenemos como dato el caudal de ingreso en el tiempo 1 y en el tiempo 2 en el embalse, entonces, y considerando que este caudal de salida en el tiempo 1 es 0, calculamos el caudal de salida en el tiempo 2. Esa es la ecuación y el método. A esto se reduce el método de cálculo de los caudales del hidrograma de salida a través de, después de tránsito a través del embalse, ¿no? Obteniendo estos caudales de salida, yo puedo conformar, una vez teniendo los caudales de ingreso, puedo obtener mi hidrograma de salida a través del embalse y determinar mi caudal máximo para dimensionar mi vertedor de excedencias, ¿no? Ese es el método Pingún. Si eso se aplica sucesivamente para todos los caudales, es decir, si tengo mi hidrograma para este caudal, yo determino mi hidrograma, ¿no? ¿Cuánto sale? Voy a estar aquí abajo, ¿no? Para este caudal, determino cuánto sale el caudal 2. Para este caudal, voy a determinar cuánto tiempo. Y así conformo mi hidrograma de salida, una vez teniendo como dato mi hidrograma de entrada proveniente de un estudio hidrológico de la zona, ¿no? Este es un ejemplo que lo van a realizar ustedes, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna consulta del método? ¿Recuerdan haberlo
visto en recursos. Bueno, vamos a verlo de manera numérica, ¿ya? Se resume a esta ecuación. ¿No ve? C0 por el caudal de ingreso en el tiempo 2, vamos a poner I como el caudal de ingreso y O como el caudal de salida, entonces I2 va a ser el caudal de ingreso en el tiempo 2. C1 es el coeficiente de característicos, C0, C1 y C2 son coeficientes característicos para el embalse. Entonces estos tres coeficientes, obteniendo y aplicando esta ecuación, yo puedo determinar los caudales de salida, ¿ya? Como datos previos necesito tener mi hidrograma de entrada, que sería este que está con amarillo, resaltado, ¿no? Esos son los caudales, es decir, tengo aquí mi hidrograma de entrada. Vamos a colocar la gráfica. Ese es mi hidrograma de entrada, ¿no? Pongamos con la letra I, el hidrograma de entrada, donde tenemos para cierre hasta 110 minutos, tiempo y caudales. Es mi hidrograma de entrada. Y necesito determinar mi hidrograma de salida. Bueno, ¿cómo determino? Con esta ecuación. Primero tengo este tiempo. Para este tiempo, 0, 0, obviamente, el tiempo va a ser igual a 0. El caudal, perdón, C0 por el C2 va a ser 0. En el tiempo anterior, C1 por el caudal de entrada en el tiempo anterior, igual va a ser 0 y va a ser 0. ¿No? En la primera columna para 0, 0. Bueno, ya estamos ya con el primer, a los 10 minutos. A los 10 minutos yo tengo un caudal de 0.40. Tengo un caudal de 0.40. Entonces, multiplico este primer término de aquí. Este término de aquí corresponde a esta columna. Este término de aquí, C1 por el caudal de ingreso 1, corresponde a esta columna. Y este término de aquí, C2 por el caudal de salida, corresponde a esta salida, ¿no? Esta es la ecuación. Hay que corregir, es igual a ahí. ¿Ya? Es eso. Esas tres columnas, esos tres términos, y lo único que tengo que hacer es sumar. Este término más este término más este término. Entonces estamos en 0.40, mi caudal, y en este tiempo. Entonces va a ser igual a el valor que tengo para el coeficiente C0. ¿Cuánto tengo C0? C0 para este ejemplo, una vez ya determinado y característico para la zona, vamos a suponer que C0 es 0.1, C1 0.4 y C2 0.5. Entonces, multiplico 0.1 por 0.40, que es mi caudal de ingreso en el tiempo 2. Ya ese va a ser el tiempo 1 y este va a ser el tiempo 2 para la primera línea. Entonces, 0.1 por 0.40, 0.04. ¿Ya? Me dice C1 es 0.4 por el tiempo 1, por el caudal de ingreso en el tiempo 1. Este es mi caudal de ingreso 0 en el tiempo 1. Entonces, C4 por 0.4 por 0 va a ser 0 en el tiempo 1. ¿Ya? Ahora el coeficiente 2, que es 0.5,
por mi caudal de salida en el tiempo 1. Hemos dicho que en el tiempo 1 vamos a iniciar con 0. Entonces 0 por 0,5 también va a ser 0. Y después sumo 0,4 más 0 más 0 va a ser igual a 0,04. Ese es mi caudal de salida. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo de 10 voy a tener, a esos 10 minutos, voy a tener 0,04, que va a estar más o menos aquí. A ver, esa es la manera de realizar. Y lo van haciendo para todas las columnas. Por ejemplo, vamos a seguir borrando. Vamos a borrar esto. Vamos a poner el primero que es 0,04 para el tiempo de 10. Y nos vamos ya a la segunda. Ya tengo como dato esto. Vamos a poner esto con amarillo. Esto es el tiempo 1 y este es el tiempo 2, ¿ya? Entonces, ponemos aquí. Ahora este es mi tiempo 1 y este es mi tiempo 2, el de 20. Vamos a ver. C0 por el caudal de ingreso en el tiempo 2. Mi caudal de ingreso en el tiempo 2 es 1.20. 1.20 por 0.1 es 0.12. Ese va a ser este término. Ahora C1, coeficiente 1 que es 0.4, por mi caudal de ingreso en el tiempo 1, este es mi caudal de ingreso en el tiempo 1, el anterior que es 0.4, entonces el 0.4 por 0.4 es 0.16. ¿Ya? Entonces este de aquí, 0.4 por el coeficiente 2,04, coeficiente 1, 0.4, entonces 0.4 por 0.4, 0.16. En el tiempo 1, en el tiempo anterior. Ahora, aquí tengo el coeficiente 2. El coeficiente 2 es 0.5. Va a ser 0.5 por mi caudal de salida en el tiempo 1. Aquí yo tengo los caudales de salida. Y este es mi tiempo 1. Entonces, el O1, el caudal de salida, va a ser este. 0.5 por 0.04 va a ser 0.202, ¿no? 5 por 4, 20, con 2 decimales, 002. Entonces, al final, sumo estos términos, va a ser 0.12 más 0.16 más 0.02, va a ser igual a 0.30. Y de esa forma van conformando todo el hidrograma de salida. Sí, para este tiempo de 20, voy a tener ya un caudal de 0.30. Y seguramente se va a conformar así, ¿no? ¿Alguna consulta? Y si lo graficamos y añadimos el caudal de salida, esto va a ser como los valores de la serie X son los mismos y los valores de la serie Y vienen a ser los caudales de salida. Vamos a aceptar y este es el caudal de salida. El azul es el hidrograma de entrada y el guindo es hidrograma de salida. Como caudal máximo tenemos aquí el valor de 1.16, que es el valor con el que tengo que determinar mi diseño del vertedero de excedencias, ¿no? ¿Tienen alguna consulta? No, Inge, está claro. Entonces, ese es el método manual, el método Muskingum, que lo pueden hacer en Excel. Y
Hay personas que están para admitirlos, vamos a admitirlos. Entonces, lo van a hacer con este ejemplo, vayan practicándolo con estos datos que tienen ahí en la pantalla. Y ahora, después de que hagan este ejemplo, con X 0.2 acá 2 horas, primeramente tienen que determinar los coeficientes C0, C1 y C2, ¿no? Hagan este ejemplo, saquen el caudal de salida y también lo vamos a hacer en el EC-HMS, otro ejemplo, un ejemplo que está en el texto de EC-HMS, ¿no? Que es el tránsito de avenidas, para el tránsito específicamente de avenidas sobre embalses, con el mismo método de Muskin. Hagan este, por favor. En el Excel. Cualquier consulta me la hacen llegar para resolver. Les voy a cargar ahorita. Bueno, ya les he cargado, ¿no? Han podido descargar el instalador del HMS. Lo han instalado. Sí, Sí, ingeniero. Cuando abren, les sale de esta forma, ¿no? Ese es el inicio, la pantalla de entrada del entorno. Les voy a cargar los archivos para el ejemplo que vamos a hacer en el ECHMS. Hasta mientras vayan descargando, vayan intentando hacer este ejemplo con estos datos, ¿ya? Voy a sacarles alguna captura de pantalla ahí con los datos, por favor. Ya, entonces, yo te voy a dejar de compartir para cargar los datos para el ejemplo en el programa. ¿Sí? Lo voy a cargar para que lo vean en mi grupo. Ingeniero, esto lo hacemos en una hoja Excel. Sí, por favor. dije, el Excel no lo puede facilitar o si no. Con la ecuación, solamente la tablita háganlo, ¿ya? Este que les he pasado ahorita es el mapa de la cuenca, solo es de referencia, descárguenlo. Ahora les voy en el grupo de WhatsApp. Les voy a pasar los datos. Este es el problema. Entonces, ya, no necesitamos más ejemplos. Que estaba con amarillito, que utiliza la tabla de... Ahí está. Ese. Ahora les voy a subir la imagen, la orden del ejemplo en el HMS en el grupo ya. Ese es el mapa. Y está
Ahí tienen una foto. Para la determinación, ¿ya? Si se fijan ahí los datos, nos dice, a ver, vamos a compartir. Es este el ejemplo que les he pasado. Dice, se tiene una cuenca cuya área es de 25.9 kilómetros cuadrados, con la delimitación que tiene en esta forma. De la información recopilada y de los estudios en la cuenca se tiene. Vamos a pasar los datos. Perdón. Ahora les paso la siguiente imagen de los datos de la cuenca, ¿ya? Se tiene es este. Se tiene para separar la precipitación neta, el método de pérdidas, usar el método del servicio de conservación de suelos, el método del número de curva. Para los siguientes datos, el número de curva es igual a 74. Las abstracciones de pérdidas iniciales son 25.4. El porcentaje de impermeabilización 10%, ¿no? Para transformar la precipitación neta a escorrentía directa, utilizar también el método del servicio de conservación, el hidrograma unitario del servicio de conservación de suelos, conociendo un tiempo de retardo de 2 horas, ¿no? Nos pide despreciar el flujo base. Ya tenemos aquí los valores de la altura de la precipitación en milímetros y las duraciones en minutos, ¿no? Dice, para las especificaciones de control, considerar que la simulación se realizará, bueno, esa es la fecha, iniciando los cálculos a las 8 y finalizando a las 22, con un intervalo de 5 minutos. Estos son para el control de el programa, se realiza un control de cálculo. Se debe hacer uso de la distribución de frecuencias de las precipitaciones, para lo cual con la información de las precipitaciones máximas diarias anuales recopiladas, utilizando el criterio de Dickey Pressure, o de forma similar, ¿ya? O cualquier tipo de criterio, se ha obtenido para un periodo de retorno de 100 años las alturas de precipitaciones y duraciones de 5, 15, 2 horas y 3 horas. Son estas 5, 15, 2 horas y 3 horas. 1 hora, 2 horas y 3 horas, ¿no? Las mismas que se muestran en esta figura son estos dos valores. Y con esos puede determinar, ¿no? También necesitamos los datos del embalse, los datos de área y elevación y la descarga, ¿no? Vamos a
pasarle. Vamos a pasar los datos de esos datos que necesitamos, ¿no? Ya, esos son los datos de la elevación y área, las diferentes elevaciones. Tenemos el área, tenemos los caudales, ¿no? Ese es el ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿lo tienen ustedes abierto? Recording stopped. Lo tienen abierto, les voy a dar un minuto para que lo instalen y lo abran para que me puedan seguir en el DKHMS, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer, poner archivo, nuevo proyecto, y le dan el nombre, ¿no? Este archivo es de un embalse, y le dan la dirección donde va a guardarse, ¿no? Lo dejamos ahí. El sistema métrico, el sistema de unidades, ¿no? Abren ahí, lo voy a poner aquí, no sé, colocar una carpeta. Sí. Lo voy a seleccionar, entonces ya he direccionado la ubicación en la cual va a guardar los archivos. El sistema de unidades tenemos el métrico y imperial, ¿no? Vamos a crear. Y se ha creado el archivo, ¿no? Una vez que se tiene esto, podemos definir ya el modelo de la cuenca, ¿no? En componentes, vamos a ir a la cuenca, la primera opción, Basic Model Manager, y se emerge esta ventana en la que podemos darle nuevo y le ponemos un nombre de cuenca, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Le damos crear y podemos cerrar. Se ha creado ya aquí el componente, ¿no? Si le damos más, bueno, ahí tenemos el nombre de la cuenca. Una vez que ya se tiene el nombre de la cuenca, se puede incluir el mapa que se les ha proporcionado, ¿no? Ya para incluir el mapa, podemos copiar ese archivo, necesariamente tenemos que copiarlo. Y tenemos, yo lo tengo guardado.
este mapa, y tengo que copiar donde he direccionado, que he puesto en documentos, HMS ejemplos en embalse, lo voy a copiar ahí, entonces, este ejemplo, ¿no? Donde he guardado el proyecto. Lo he guardado en el HMS, en documentos y en embalse. Entonces, ya lo tengo ahí copiado. Y para copiarme, bueno, para incluirlo, para poder verlo, visualizarlo dentro del programa, se selecciona la cuenca. Vamos a seleccionar la cuenca. Una vez que seleccione, se emerge esta pantalla. Este recuadro lo podemos maximizar. Y aquí ya podemos darle clic derecho dentro y escoger la opción Background Layers. Y aquí podemos añadir el archivo que hemos copiado dentro del proyecto, ¿no? En este caso estaba en la carpeta de HMS ejemplos. Y lo copiamos, ingresamos ahí. En embalse. Y todos los archivos están en ejemplo, ¿no? Un ejemplo, este es el archivo, lo seleccionamos y cerramos. Entonces ya se puede ver la cuenca. Esto solo es una imagen, ¿ya? No sirve para los cálculos, puede estar con o sin la imagen. ¿Están siguiendo hasta ahí? Sí, Ya, entonces, esta es la parte, pero eso es sencillo, es el mismo ejemplo que está en el texto. Una vez que ya tienen la imagen visualizada, ya se puede empezar a crear los componentes. Esos componentes hidrológicos que vienen a ser la metodología, el control. Aquí también tenemos, por ejemplo, aquí en esta sección tenemos estos componentes, los diferentes componentes, donde podemos añadir este primero que se refiere a un subcuenca. ¿Ya? Le damos clic ahí y hacemos clic en cualquier parte de este mapa, ¿ya? Por ejemplo, que esté aquí. Y dentro de la subcuenca le vamos a dar un ingreso. Le damos el nombre y alguna descripción. Ahora también necesitamos descripción. Damos OK y se ha generado, se ha creado este archivo. Bueno, este componente que lo pueden mover o puede estar por dentro, que solo es de referencia, ¿ya? Aquí en Cuenca ya se ha creado la subcuenca donde tiene su componente, ¿no? Como les decía, eso solamente es para el mapa de referencia. Entonces, este es nuestro subcuenca. Ahora, para agregar un embalse tenemos este icono que está como reservorio, que lo tenemos aquí. Le dan clic y también de igual forma pinchan en cualquier parte. Supongamos que el embalse va a estar aquí. Aquí le ponemos al final de la cuenca y aquí le ponemos el nombre del embalse. Entonces este es el embalse y este representaría a la subcuenca, ¿no? A toda esta cuenca. Entonces se pueden poner de diferente forma. Y en el embalse se ha creado también, perdón, dentro de la subcuenca se ha creado
ya para el componente embalses las opciones para cargar su tabla de elevación área, ¿no? Y dentro de su cuenca también los datos de la su cuenca, como su número de curva, área de la cuenca, etcétera, ¿no? Una vez que se tiene esto, lo que se puede hacer es hacer clic derecho en la subcuenca única, esta subcuenca. A ver, aquí le dan clic derecho y lo que tienen que hacer es conectar hacia el embalse, porque ahora son dos componentes que están libres. Entonces, con esta opción, string, tenemos que conectar, darle aquí clic y le conectamos o le damos clic al embalse. Entonces, para corroborar si están conectados, podemos mover y se tiene que mover la línea, ¿no? Entonces, sí están conectados. Una vez que están conectados, sí podemos relacionarlos. Sí tienen que conectarse, ¿no? Nos vamos también a las características de la subcuenca, le damos clic en subcuenca. Y aquí en la parte izquierda, aquí vamos a agrandar un poco esto porque es lo más importante. Tenemos el flujo subbase. Vamos a escribir que no tiene flujo subbase. Aguas abajo tenemos un embalse. Vamos a colocar el área de la cuenca. ¿Cuánto era el área de la cuenca? Según los datos. Tenemos un área de cuenca de 5. Para unir los dos puntos, digamos aquí, yo selecciono. Le dan clic derecho, seleccionan la subcuenca, este vaso que está con una flechita y una gota, le dan clic derecho, y digamos, voy a borrar mi conexión, ¿ya? Voy a borrar mi conexión. Le doy, así está así, entonces le doy clic derecho y me sale la opción Connect Downstream, entonces aquí, en esta opción le dan clic y se habilita la cruz. Entonces con esta cruz si yo lo pongo aquí, le doy clic, no se conecta. Pero si le doy clic aquí en el embalse, entonces ya automáticamente se conecta. Ya, y fíjense, está conectado. Entonces, le damos el valor del área, estamos aquí en su cuenca, señalamos, le damos el valor del área. El área tenemos un área de 25.9. Entonces, ponemos 25.9. Nos dice que otros datos más son relevantes. El número de... Esta parte es importante. Aquí seleccionamos el tipo de las pérdidas, cómo vamos a considerar el tipo de pérdidas. Nos dice que es un índice inicial de filtración constante, pero para la práctica nos consideraba esto aquí. Este es, ¿no? Para la práctica nos dice que consideremos el método del número de curva. ¿Ya? Para las pérdidas, el método del número de curva. Y también para la transformación de la precipitación en exponencial directa, el hidrograma adimensional del servicio de conservación de suelos. ¿No? Ese hidrograma adimensional nos da una tabla de tiempo y algunos caudales
el tiempo para diferentes ya tablas para tipos definidos, caudales definidos, donde es un hidograma dimensional. Yo ingreso con un tiempo y ingreso con un tiempo al pico, ingreso con un caudal al pico y puedo determinar este hidograma adimensional, ¿no? Eso es lo que puedo realizar. Entonces, aquí yo tengo que elegir para el número de pérdidas, el tipo de las pérdidas, el método del servicio de conservación de suelos, el número de curva, y para la transformación de la precipitación en escorrentía directa tenemos ahí el hidograma unitario de Clark, tenemos el método cinemático, el modelo de Clark, la eliminación del servicio de conservación de suelos, el diagrama de Snyder, el diagrama unitario de Snyder, ¿no? El hidograma S, voy a utilizar un hidograma unitario que tengamos, ¿no? Nos dice que utilicemos para el ejemplo el servicio de conservación de suelos. Entonces aquí escojo yo la manera de cómo voy a habilitar para ingresar los datos. Entonces los métodos elijo el número de curva y el hidograma unitario del servicio de conservación de suelos, ¿no? Eso es lo que vamos a considerar. Y en el flujo base, este es el flujo base, este es el hidograma y sabemos que este es escorrentía directa y este es el flujo base. Para este ejemplo, vamos a considerar que no tiene flujo base, ¿ya? No tiene flujo base. Entonces, eso es lo que debemos colocar estas opciones según el programa, ¿no? El cálculo que se va a realizar. Una vez que ya damos las características de la subcuenca subbase y los métodos a utilizar, vamos a pérdidas. Ya se hemos habilitado, obviamente, si hemos habilitado el número de curva, la pérdida por número de curva, ¿no? Si habilitamos, por el contrario, dentro de la pérdida, el índice de filtración constante, nos va a dar el índice que necesitamos, ¿no? Se nos habilita esa opción. Entonces, si ponemos número de curva, es 25.9, ¿no? Vamos aquí, 25.9 está bien. Aquí el número de curva, ¿no? Ya hemos habilitado para el número de curva. Nos sale las opciones del número de curva. Para el número de curva, nos vamos a los datos. Nos dice que el número de curva, el promedio de la cuenca, nosotros habíamos determinado, bueno, en el ejemplo del Excel, que para el número de curva tenemos que ponderarlo en función de cada superficie, ¿no ven? El número de curva del área 1 por el área 1, número de curva 2 por el área 2, y así sucesivamente dividido entre el área total, ¿no? Esa es una manera de ponderar. En este caso el promedio es 74, el número de curva, las pérdidas iniciales 25.4 y un porcentaje de impermeabilización del 10%, datos de suelo, ¿no? Entonces, con eso introduzco aquí unas instrucciones iniciales del 25.4, aquí está con coma, no sé si me corre el examen, el programa, si está con coma, punto, está con coma. El número de curva nos dice que es 74 y esto era 10, ¿no? A ver. 10, sí, 10%. 10%, entonces 10. Una vez que hemos llenado de esta siguiente manera, de esta forma, perdón, vamos a las transformaciones. Volvemos aquí, vemos está lo mismo,
las transformaciones. A la transformación de la Y lluvia. hay una consulta. Sí. ¿Va a haber algún problema si se pone punto o coma y donde Sí, está? Tiene que ser con coma todo, ¿no? sí, tiene que ser. A ver, Bueno, tiene que estar como están los datos. Ya. Depende también de su computadora cómo está el decimal y el separador de miles, ¿no? Eso también va a tener problema si es que está mal. Vamos a llenar los datos y después vamos a ver, porque yo también puedo tener problemas, ¿no? Por ejemplo, venimos tenemos en paneles, ¿no? En el panel de control. Panel de control. En el panel de control tienen que ver que creo que es en horas. El reloj, ¿no? ¿Dónde está? Ver dispositivos, idioma reloj, ¿no? Cambiar idioma reloj. Agregar configuradora, cambiar configuración regional. Lo que es configuración regional. Configuración adicional. Separación de miles, coma, punto decimal. Punto, ¿no? Ese aspecto también lo tienen ahí, a ver, abran ahí. Eso tienen que considerar porque no les va a correr o no les va a salir, ¿no? Tiene que estar como decimal, voy a cambiarlo ahí, decimal, la coma y punto como vamos a ver un ratito. Creo que la configuración tiene que estar así de esa forma. Vamos a revisar. Creo que sí es así, no recuerdo muy bien. Es que si ahorita lo ponemos como miles, va a estar como 25.000, pero el programa considera como miles. Vamos a cambiar a coma, a ver. Vamos a cambiar a coma a ver si no tenemos problema. Esto por punto. Y esto por decimal, coma, ¿no ve? Vamos a poner a coma. A ver, ponemos a aplicar, aceptar. Vamos a ingresar ahí. Vamos a poner en verdes, 25.4, vamos a cambiar, 25.9. No se cambia. ¿Ya? No tenemos problema. Creo que no. ¿Ya? Creo que no. Vamos a seguir llenando. A ver, en el tiempo de retardo, tenemos un tiempo de retardo de 2 horas, ¿no? Tenemos un tiempo de retardo de 2 horas, entonces lo vamos a colocar. Tiempo de retardo, 2 horas, minutos, son 60, 120, ¿no? 120 minutos. Entonces ese es el tiempo de retardo. Entonces ese programa trabaja solamente con comas en los decimales. No me acuerdo muy bien, pero a ver, vamos a hacerlo correr. Yo que sepa eran puntos, pero con este punto lo que pasa es que me estaba transformando a 1000 al inicio. Fíjense aquí, aquí yo le ponía 25.9, ¿no ve? Paso aquí, pero vuelvo ahí, me sale solo 25. Pero hace rato, digamos, su configuración estaba con el punto, yo estaba trabajando con comas.
vamos a ponerle aquí, ¿no? En configuración adicional, el símbolo decimal estaba a punto y aquí coma, ¿no ve? Así estaba. Nos ponemos a aplicar, aceptar, aceptar. Ahora aquí, fíjense. Le ponemos 25.9, venimos aquí, cualquiera hora cambiamos, nos sale 25 directo, ¿eh? Nos sale 25. Ah, no le agarra entonces el programa, ¿no? Sí, solo está agarrando con coma, fíjense, aquí vamos a poner, ¿dónde está mi configuración? Esto con coma y esto con punto, ¿no ve? Esto con coma y esto con punto, entonces podemos aplicar aceptar y aquí le ponemos 25,9 y aquí ya no ha cambiado y aquí sigue en el 5.9. Al parecer está bien, ¿no? Vamos a correr. Es importante ese punto porque si no corre totalmente mal, ¿no? Corre totalmente mal. Ya, tenemos eso, entonces haremos, una vez que ya se tiene una parte de tiempo de retardo, debemos introducir los datos para el embalse. Dentro del embalse le hacemos clic en el embalse. O a ver, perdón, aquí digamos a componentes. Ponemos a crear una tabla. Esa es la tabla para de Data Manager. Le damos ahí clic. Y aquí tenemos que crear una nueva tabla que sea una tabla de la elevación área, porque son los datos que tenemos, la elevación área del embalse, y le damos crear, ¿no? Le damos crear una nueva así, así, crear. Entonces, eso es la tabla del área de elevación, ¿no? Y ya está creada, aquí va a estar, le damos clic, fíjense aquí, ya se ha creado, y aquí podemos ver el área de elevación, ¿no? Cuando le damos clic aquí, podemos ver que ya tienen ustedes aquí habilitado la tabla y la gráfica, ¿no? Entonces, Sí, ¿podría repetir, por favor, eso de nuevo? ya, vamos a borrarlo, entonces, vamos a borrar el clic derecho, borrar. Entonces, vamos a borrar. No quiero borrar. Está sin su audio, Inge, parece que lo desactivó. Pucha, es que ya, viene a componentes y vienen a la parte de, al penúltimo, Payday Data Manager. Entonces, Hice una consulta, en embalse no habría que hacer nada o todavía digamos, no, todavía no. Ah, Todavía no. Estamos creando, esto es parte del embalse. Este es para crear el área de elevación, los datos del área de elevación. Entonces vamos a poner elevación, área. Eso es lo que tenemos, los datos del embalse. Y le damos crear nuevo. Entonces hemos puesto, bueno, vamos a hablar área versus elevación. ¿No ve? Vamos a crear. Cerramos. Y aquí ya se ha creado esta ventana. Le damos el signo más. Le damos aquí más, desglosamos. Y aquí si le damos clic ya tenemos las opciones para introducir los datos del embalse, ¿no? ¿Están ahí? ¿Me siguen?
Sí, Sí. Ya, aquí para ingresar los datos, la entrada va a ser manual. Aquí tienen con historia del HMS, perdón. O datos en la entrada manual. Entonces, vamos a colocar los datos a mano, la tabla, colocan esa opción. Y las unidades por cada 1000 metros cuadrados, ¿no? Cada 1000 metros cuadrados. Después nos vamos a tabla. En la tabla tenemos el área y a cada 1000 metros y la elevación. Entonces, para la elevación, entonces, tenemos en los datos las tablas. ¿Dónde está? Se ha cargado ese, ¿no? ¿Tienen el WhatsApp? Perdón. Cambia con la flechita de abajo. A ver, ¿está? Aquí está, ¿no? Aquí está. Para la elevación de 0, 0, 6.1 para 0, 23, 20, 23, 40, ya está en para 1000 metros cuadrados, ¿no? Es decir, que aquí va a ser 20.230 metros cuadrados, 40.430 metros cuadrados, ¿ya? Y la elevación está en metros, entonces 20, 23, 40, 47. Aquí en la tabla colocamos los datos para 0. Para 0 era 20.23. Así me admite como 20,23. ¿Ya? Elevación 6,1. 6.1. Me dictan por favor. ¿El otro cuánto era? 40,47. 40,47. Ya, este 9,14. 14. Y aquí 101,17. siguiente 12,20. 202,34. y 15,24. aquí. 404,69. Ya. Ese ya está. Entonces tendría que salir la gráfica. Elevación área. Fíjense. Ahí está, ¿no? Ese sería área elevación. Esa es la curva de área elevación de nuestro embalse, ¿no? Después ya utilizamos de la misma manera ya tenemos la característica del embalse, vamos a componentes, igual colocar una asignación para las tablas de la curva de descarga. Vamos a la misma opción, a la penúltima, API Data Manager. Ya no seleccionamos área de elevación, sino área de descarga, ¿ya? Elevación, descarga, le damos nuevo. Y le ponemos el valor o el nombre de la tabla. Tabla, área, descarga, ponemos descarga versus elevación. ¿Ya? Crea. Se ha creado otra función en la que tenemos que añadir también los datos, ¿no? Vamos igual aquí a la primera pestaña y le damos las opciones para crear. ¿Qué vamos a poner? Si vamos a colocar los datos manuales y vamos a colocar las unidades del caudal en metros cúbicos segundo, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí?
Vamos a tabla y aquí en la tabla colocamos los valores de la tabla. A ver, Aquí está, ¿no? Colocamos los valores de la tabla de la descarga. Estos me van a dictar ya para las mismas elevaciones estos valores de descarga. Entonces, 636.1, 337. Para 0, obviamente 0. Para 6.1 era 6. 6,37. 37. Para 9,14. siguiente. 21,24. Ya. 12,20. 53,10. 15,24. 148,69. Ya. ¿Es todo? Eso es todo. Sí. Entonces en gráfica ya se ha hecho elevación, la descarga, ¿no? Tenemos ya creado. Entonces, ahora solo falta asociar estos datos hacia el embalse, ¿ya? Eso es lo que hemos consultado su compañero, ¿qué es lo que se hace? Entonces ya hemos cargado los datos del embalse, pero ahora tenemos que asociar a este elemento o este componente, ¿no? Vamos a embalse y nos salen estas opciones. En estas opciones lo que tenemos que hacer es asociar directamente, ¿no? En esta de aquí, el método es elevación área descarga, ¿ya? Y el otro para una función. Aquí ya tenemos que asociar las funciones, ¿ya? Esta función dice, ¿cuál es la función que va a tener? Entonces vamos a asociar a esta tabla. Elevación área, tenemos que asociar a esta de aquí. Tenemos que asociar a esta tabla que hemos creado, área elevación. Entonces aquí seleccionamos y la única que está, pueden haber más, tabla área elevación, ¿no? Y la del caudal, elevación caudal o descarga, asociamos a esta tabla que hemos creado, descarga elevación. ¿Ya? Y con eso ya hemos asociado los datos de esas funciones hacia el embalse. Eso es lo que se tenía que hacer, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Bueno, una vez que ya se tiene, se realiza el modelo meteorológico, ¿no? Ese modelo meteorológico, nos venimos aquí a componentes, damos clic en componentes en el segundo, meteorológico, y aquí lo que tenemos es que crear un modelo meteorológico, ¿no? Vamos a darle a nuevo y le podemos meter el periodo, nos decía T, 100 años, ¿no? Para 100 años será. Entonces este va a ser el modelo meteorológico, ¿no? Y ya se ha creado aquí el modelo meteorológico para un periodo de 100 años. Aquí en esta montaña apareció esto, ¿no? Le damos más y no aparece. Entonces, una vez que se tiene esto, le damos clic aquí en modelo meteorológico. Perdón, aquí en periodo, modelo meteorológico. Y salen estas tres pestañas, ¿no? Aquí para la descripción podemos aumentar y decir, ¿no? Periodo de retorno de 100 años. Solo es una descripción.
Pues vamos a la precipitación, vamos a especificar un dietograma o qué vamos a colocar, ¿no? ¿Qué datos es lo que tenemos? Tenemos, ¿qué datos nos daban en el programa? Entonces vamos a ver aquí. Entonces, nos decía que tenemos eso es lo que tenemos, ¿no? Aquí tenemos para un periodo de 100 años, tenemos para la duración de la lluvia, tenemos las precipitaciones. Entonces, ¿qué se debe considerar? Se debe considerar esta tabla, ¿ya? Tenemos esa tabla, entonces nos vamos aquí y eso corresponde, esa tabla corresponde a una frecuencia de una tormenta, ¿ya? Es una frecuencia de una tormenta. Nos vamos también a la parte del sistema de unidades simétrico y en esta parte última que es reemplazar missing, vamos por defecto y tiene que quedar así, ¿no? En frecuencia, eso es lo único que vamos a colocar, son la frecuencia de la tormenta, ¿no? También podemos tener, aparte de la frecuencia de la tormenta, podemos tener, digamos, un hidrograma o hietograma de la tormenta, o diferentes valores de tormenta, o pesos para tormenta, diferentes tormentas, pero aquí en este caso tenemos una tormenta, ¿no? Una tormenta. Entonces, ya pasamos a la siguiente pestaña de Basins. Tenemos una cuenca, tenemos que colocar la cuenca, se debe incluir la cuenca. Después, para colocar los datos de la tormenta, tenemos que hacer clic ya no en periodo de retorno, sino en frecuencia de la tormenta. Le damos clic y ya se habilitan, los datos se habilitan que hemos asignado a la subcuenca, ¿no? Entonces aquí tenemos habilitadas para las diferentes duraciones los datos de milímetros de la altura de la tormenta, ¿no? Eso se puede cambiar en función de los datos que iniciamos aquí. Podemos poner que esté cómo están nuestros datos. Nuestros datos están en 15, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? Podemos aquí cada 5 minutos, la duración de la tormenta tiene 3 horas. 3 horas, aquí está en la gráfica. 180 minutos, 3 horas, eso es lo que dura la tormenta. Aquí en la tabla. La duración de la tormenta, 3 horas. Y en el área, ponemos el área 25.9, que es el área de la cuenca. Y ya colocamos para 5 minutos. Tenemos el valor de 24.2. 24.2 para 15 minutos tenemos el valor de 50.8, este valor de aquí tenemos el valor de 50.8 para 1 hora 97.8, después 115.6, 129.5, 115.6, 115.6, 129.8. 3 horas, ¿no? 5 era el último. Hay 5, 129,5. 129.5, ¿ya? Entonces, esa es nuestra tormenta. ¿A ver?
Ya hemos cargado los datos de la tormenta. Ahora vamos a ver si son guardados. Sí, están ahí. Parece raro, ¿no? Por los comas. Raro. Ya, está ahí, pero, ¿no? Aquí, sí. Bueno, ya hemos cargado todos los datos, ya hemos añadido a la tormenta. Y lo que debemos hacer es crear en componentes el control, ¿ya? Un control, en la tercera opción, control de especificaciones. Y vamos a poner el control 1. Este control es para relacionar cuál vamos a calcular. Aquí podemos tener dos cuencas, podemos tener dos tormentas, podemos tener dos embalses en el modelo que hemos creado en el proyecto. Entonces, este control es para ordenar al programa cómo va a ser la corrida. Este control 1 es la corrida 1 de cálculo. Aquí se va a asignar los tiempos y cuando empieza, cuando termina y todas las características, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha creado ese control 1, aquí aparecen la descripción de cuándo inicia, ¿no? El software, bueno, las órdenes me decía que iniciaba La anterior foto está ahí. Ahí está. 15 de marzo, dice. 15 de marzo de 2015, 8 de la mañana y 22, 5 minutos. 15 de marzo, 8 de la mañana, 22 y 5 minutos. Entonces empieza el 15 de marzo de 2015, hora 8, vamos a 08, 00, termina 22:00 y el intervalo era 5 minutos, ¿no? 5 minutos. Date. No, perdón. Ese es en date. Es el mismo día. Copiamos esto. El mismo día termina la tormenta, pero termina a las 22 horas, ¿no? Sí. Claro, ¿ya? Fecha, hora, ¿no? Empieza el 15 de marzo a las 8 y bueno, puede haber tormentas que terminen el 16, 17. En este caso es una tormenta. El control, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le podemos dar aquí a las 22. La tormenta dura 3 horas, ¿ya? El hidrograma es este. Pero al transitar por el embalse, esto llega parte de un tiempo con caudal, pero como el embalse lo que hace es laminar el hidrograma, ese es su efecto laminador, es disgregar los caudales, ¿no? Es bajar la intensidad de los caudales. Esto quiere decir que va a durar más la tormenta, va a pasar por el embalse no solo en 3 horas, o más horas. Entonces le estamos dando hasta las 22 horas. Si empezó la tormenta a las 3, a las 8, hasta las 8 horas son 12 horas, hasta las 20 son 12 horas, son 14 horas, ¿no? Entonces le estamos dando 14 horas de margen para que calcule. Y si todavía me sale caudales importante aquí, yo aquí puedo aumentar la hora, ¿no? Entonces esta fecha les asignan ustedes a criterio, ¿ya? Si yo le pongo, digamos, a las 3 horas de 8 a 12, todavía no va a terminar de calcular el programa, va a sacar esto, miren, va a sacar esto, va a sacar un hidrograma de entrada y va a sacar un hidrograma de repente hasta ahí. Y no lo va a terminar el caudal, no va a terminar esta parte. Entonces yo aquí lo puedo dar hasta los 22, según la sugerencia del texto.
que esto ya va a terminar, todo el hidrograma de entrada va a salir ya a esa hora, ¿no? Por el embalse, hasta las 22. Entonces, a eso se refiere la hora de salida. La hora de entrada, eso bueno, también depende de la tormenta, ¿no? Ya tenemos estos datos asignados, entonces lo que tenemos que hacer es crear la simulación. Vamos a cómputo, crear simulación, esta primera opción. Y sigue, ¿no? Simulación run. Pues vamos a clic. Nos sale una primera corrida. Y le damos siguiente. Nos sale la cuenca. Si tenemos más cuencas, nos va a salir cuál, escoge cuál. Aquí solo tenemos uno. Entonces le damos next, 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 pero puede salir un control, dos controles, tres controles. Entonces, escogemos, ¿no? Ya está calculando. Y si está bien los puntos y los comas, aquí abajo no vamos a tener errores, ¿no? Sigue, ¿no? Sigue, sigue. Creo que ya está. Perdón, me olvidé correr. Recién está. Ya, no se olviden darle de correr. Es aquí en esta pestaña. Selecciona, no estaba seleccionada. Selecciona y le dan correr. Y ha corrido. Pucha. Era raro que no corra si los datos estaban. Y en ese cuadrito de aquí al lado, después de darle correr, están los resultados. ¿Ya? Aquí están los resultados. Dice que entra en la cuenca de 25.9 kilómetros cuadrados. Entra con un caudal máximo de 145.4 y sale con un caudal máximo de 59.8. ¿Ya? Estos son los volúmenes con los que sale. Y si quiere ver la gráfica, bueno, la gráfica del ¿dónde está embalse? Aquí en embalse le damos clic, ya se habilitan más opciones. La gráfica del hidrograma, aquí en embalse. En embalse se habilitan ya estas opciones. Entonces le damos clic en esta de aquí. Y ahí nos tiene que salir el hidrograma, ¿no? Ese es el hidrograma de entrada y este es el hidrograma. Fíjense, aquí no ha terminado. No ha terminado de salir del embalse. Este es el caudal, el tiempo y este es el volumen y el tiempo. ¿Ya? Y eso ya es todo. Este es el caudal máximo, el que salía ahí de 59. Fíjense, es una gran laminación que se realiza el embalse de 149 que puede provocar riadas y desastres en aguas abajo del río. Con la implementación del embalse, esa misma tormenta arroja un caudal de 59.
ya no tenemos peligro, por así decir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le crean otro control y en el otro control ponen ese tiempo que les decía, ¿no? Creamos un control y le ponemos control 2 y ese control 2 colocan la hora, digamos el 15, colocan mal aquí, 15 de marzo de 2016, voy a poner por error 2016, así para que se fijen que cuesta mal, bueno, no importa esto, ¿ya? 15 de marzo de 2016 y aquí pongo, empieza a las 8:00 y aquí pongo, por ejemplo, a las 10 de la mañana, ¿ya? A las 10 de Fecha la va sin mañana. espacios, ¿no dije? ¿Qué? La fecha va sin espacios o no importa. Sí, póngale sin espacios, no importa, sí, sin espacios. Pero aquí, digamos, el objetivo es que les diga que aquí solamente les estoy dando 2 horas, 3 horas, las 3 horas de la lluvia. Si se confunde y le ponen las 11 horas, 3 horas de la lluvia. El intervalo es cada cuánto lo va a calcular, ¿eh? Eso pueden poner 5, 10, con mayor exactitud si necesitan, ¿no? Entonces, están ahí y ya crean otra simulación. Viene el cómputo, crea cómputo, una corrida 2, le dan next, sale cuenca, sale periodo. Aquí va a salir dos controles, el primero y el segundo. Para la corrida 2, estoy diciendo el que recién he creado. Le vamos a dar terminar. Aquí seleccionamos la corrida 2, le damos calcular. Ya ha terminado. Entonces vemos los resultados. Fíjense que aquí sale para un caudal de 108.5 y sale 8.9 máximo de caudal de salida. Esto puede ser que diseñemos mal el vertedero. Es decir, estamos colocando mal los datos de ingreso. ¿Ve? Y nos vamos aquí a embalse. Vemos la gráfica. Este es recién ha ingresado, ¿no? Recién está ingresando el caudal de entrada. Aquí está saliendo, pero no ha terminado de calcular. El programa solo ha hecho lo que yo le he ordenado, solo ha calculado 3 horas. Eso tienen que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa si le damos más? Vamos a crear otro control. El control 3. ¿Cuánto era? 8, ¿no? 0. Aquí copiamos. Y aquí le damos, no los 22, le damos hasta el 16 de marzo, hasta el otro día en la mañana. Ya son las 8, 24 horas de corrida. Es más, le vamos a dar hasta las 12. Cada 5 minutos, un intervalo que va a calcular los caudales. Creamos otra simulación. Ya con el control 3. Y aquí en la corrida, le damos la corrida 3, calculamos, cerramos y aquí en embalse, vemos la gráfica y bueno, ya ha terminado, ¿no? Fíjense, aquí ya ha terminado casi está terminando de verter el agua por el vertedor. Pero basta que tengamos hasta el caudal máximo, ¿no? Que empiece a bajar. ¿Alguna consulta? Eso es lo que queda pendiente de el tránsito de avenidas, ¿no? Eso hasta las 12 se calcula hasta el otro día, ¿no dije? Hasta el otro día. Lo que he ido... Y eso es lo que pasa, ¿no? Sí, ustedes pueden ver que aquí en la presa que tenemos, en San Jacinto, tiene una avenida extrema, bueno, cualquier tormenta, una importante, y va laminando y el vertedor bota los caudales, obviamente. No es eso, depende de la capacidad del embalse, del almacenamiento, del base, del reservorio, del vaso de almacenamiento. Mientras más grande es,
Obviamente va a ingresar el caudal y esto va a subir poco a poco la altura, hasta llegar al vertedero. Recién va a salir el caudal y poco a poco va a ir vertiendo el caudal de salida. Entonces puede durar hasta el otro día, 2, 3 días dependiendo de la tormenta y el vaso de almacenamiento que se tenga, ¿no? Característica. Bueno, con eso ya terminamos el ejemplo y nos vemos el día de mañana. ¿Alguna consulta? Y para que no tengan problemas con sus datos. Una consulta. Sí, ¿Desde el programa se puede exportar en archivo, no sé, PDF, Excel, los resultados o cómo se podrían presentar las gráficas? a ver, file, 6, backup, print, imprimir PDF report, imprimir, preparar página, carta, sin contacto, imprimir. Hasta que imprima, vamos a ver, yo lo voy a volver aquí porque usualmente lo utilizo punto. Selección de miles en coma y punto que utilizamos en el Excel decimal, ¿no? Aplicar, aceptar. Aceptar. Ya. Esta es la opción ya para imprimir, donde lo voy a guardar. Voy a explorar, vamos a guardar en documentos, ahí, documentos afuera, guardar, aceptar. Vamos a cerrar esto. A ver. Vamos a ver. En documentos. ¿Cuál era el archivo? ¿O no está creando recién, no? Creo que ya se ha abierto ahí abajo. ¿No? Este es, sí. Ahí tenemos esto. Y después van a tablas, pues. Este es solamente el hidrograma. Pues vienen a tablas. Se va a imprimir esta parte donde están los datos de los caudales. O esta por horas. Aquí donde está el relojcito. 8.15 son los datos que pueden llevar al Excel. Lo ponen imprimir. Imprimir. Aceptar. Es el nombre, ¿no? O igual. Que lo sobreponga, pero para sobreponerlo hay que cerrarlo. Aceptar. Sí, que lo sobreponga y que lo borre el anterior. Pero esto ya lo pueden pasar a Excel, ¿no? Y cambiarlo. Datos de entrada. Volúmenes, elevaciones, caudal de salida. Ahí tienen todo el hidrograma que pueden pasar en Excel. A ver. Y esto ahorita está imprimiendo, ¿no? A ver. Está generando ese archivo. No sé si ya lo... Ahí está. Está abriendo. Los datos de entrada y está la tabla de los caudales de salida, ¿no? Si le ponen cada 2 minutos, cada minuto va a salir aquí cada minuto. Ponen cada 5, 10, 20 minutos, cada 20 minutos va a crear los caudales. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Si no tenemos consultas, entonces nos vemos el día de mañana y practiquen esto, ¿ya? Sí, mañana tal vez le consultemos practicando hoy día. Por favor, practiquen y no hay problema si me consultan, ¿no? Mejor si tienen errores para ver cómo solucionarlos, ¿no? Bueno, Bueno,
Bueno, buenas noches.